El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos, de los productores de este programa, y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 8 de septiembre. Estamos en Entre Líneas. Guillermo Ruiz y yo presentándoles. El ingeniero Blandón le pide sus excusas. Una semana en el cual, pues, las dos empresas más importantes del Estado panameño tienen nuevo director. Una, Catín Vázquez, quien tomó posesión el pasado jueves, y otra, el doctor Enrique Lao Cortés, quien tomará posesión el próximo 1 de octubre. Día en el que, pues, también debemos analizar la seguridad, los apagones, la ley de las asociaciones público-privadas, que ya, pues, serán ley de la República, han pasado su segundo debate y ya es cuestión de trámite llegar a convertirse en ley. Las FARC se van a convertir ya en un problema en nuestra frontera este con Colombia, sobre todo porque han anunciado un grupo disidente que irán a las armas, y eso obviamente, pues, acarrea un montón de preguntas sobre lo que será la frontera del Darién. Además, pues, los mismos problemas de siempre. Este huracán Dorian, ¿cómo afectará eso el canal de Panamá? ¿Y qué debe pasar con nuestro principal activo en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China? Guillermo Ruiz conmigo. Bueno, buenos días, mi estimado Fernando Correa. Y bueno, esta es una semana interesante también. Por ahí está el Tratado de Libre Comercio entre Panamá e Israel, que tuvo mejor suerte que el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y China, que está pues engavetado y, según me cuentan, en un baúl bien frío, en el cual parece que se va a mantener por un buen rato. Así que exactamente, porque parece que las cosas no eran tan, pues, eran mucho más desventajas que ventajas que traían para Panamá. Así mismo es. Lo que pasa es que también hay una... A ver, si hablamos del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y China, hay que ver que China también ha avanzado mucho en la relación con Colombia, esperando a ver qué pasaba entre Costa Rica y Panamá, y algunos empresarios panameños han puesto, pues, la luz roja sobre los avances de una posible zona libre de Colón en el Atlántico, una zona libre, una zona franca en el Atlántico colombiano, lo que pondría a competirlo con la zona libre de Colón. Entonces, ¿cuál es la intención de China? Da la impresión de que para China geoestratégicamente era más importante sacarle amigos a Taiwán que, pues, entrar en apoyo de países en vía de desarrollo como Panamá. Y esa estrategia le está dando resultados. Solamente le quedan 17 países a Taiwán y todo parece indicar que pronto serán menos de 10. Pero ahí entra un debate, Memo, que al final, es decir, Taiwán tiene más de 100 países en el mundo que reconocen su pasaporte. A la larga, pues, y es un poco la política exterior de Singapur, donde tienen una especie de ministro de Relaciones Exteriores que pasa viajando por el mundo buscando oportunidades de negocio sin embajadas abiertas en ningún lado. Bueno, es que ver Taiwán es, bueno, ver Hong Kong es ver el futuro de Taiwán. Exacto. El problema es que eso no va a ser tan fácil, eso no va a ser una reunificación, que hay que decirlo, se va a dar, quizás nosotros no la veamos, pero se va a dar. Y la verdad es que lo que está sucediendo en Hong Kong en este momento, que es muy grave, es una especie de avance de lo que va a terminar sucediendo en Taiwán, porque la velocidad del desarrollo chino, a pesar de que es evidente que es un país que en los últimos 35 años ha crecido muchísimo, más que todo el mundo, pero políticamente todavía sigue siendo una dictadura. Ahí entra, Memo, algo que, por ejemplo, ¿qué está haciendo Taiwán, qué está haciendo China actualmente con Hong Kong? La está desmantelando. Va a ser otra Hong Kong en otro lado donde ellos sí tengan el control absoluto. No olvidemos que los tiempos para los orientales son mucho más, las cosas van mucho más lentas. Y ellos tienen la virtud que no tenemos los occidentales de esperar
a que las cosas ocurran. Además, si tú ves un mapa de Google, en Google Maps, te vas a dar cuenta que toda esa zona del Índico, del Mar de China, está ahora mismo con las concentraciones poblacionales no solamente más ricas, sino más industrializadas y más tecnificadas, quizás del mundo. Entonces, el control férreo, como lo tienen en las otras ciudades chinas, de Hong Kong es indispensable para llevar adelante el famoso pensamiento de Xi Jinping. Entonces, yo entiendo a la Cancillería de Panamá cuando, pues, prefiere mantener esto con calma, porque también se han estado dando algunos escarceos sobre qué se va a hacer con el famoso tren Panamá-David, cuando todavía ni siquiera se ha podido avanzar en el puente, el cuarto puente sobre el canal de Panamá, que también durante esta semana se espera que se dé algún anuncio importante. Ya el ministro de Obras Públicas dijo que se debe comenzar ese puente a final de este año, pero lo cierto es que no se ve ningún avance y todo parece indicar que el gobierno anterior nos dejó, pues, como país en una gran trampa. Bueno, el gobierno anterior, porque una de las noticias de esta semana han sido todo el desastre descubierto por parte del viceministro Rogelio Paredes sobre el desastroso manejo de Mario Chelecu, Jorge González, del Ministerio de Obras Públicas y sobre todo de ese timo llamado Techos de Esperanza. Unas ruinas que están por todo el país, 28,000 pues botas compradas a lo loco, 9,000 y pico de puertas podridas, 78,000 hojas de zinc, ruinas de PVC, pues, y todo en medio de la apertura del calendario político panameñista, donde Mario Chelecu pretende convertirse en el sucesor de Poppy Varela. Esta semana vi en Next Noticias unas tomas, mira, imagina un potrero y en ese potrero ponle casas, así directamente, pon una casa aquí, otra allá y otra allá. Eso es lo que ellos le llamaban techo de esperanza. Ni siquiera había trocha, bueno, está limpio, pero es que nadie construye casas sin construir las calles. O el timo ese que inventado por Jorge González en Arreján, ni eso fue un proyecto viable, y viable en el sentido de que no tienen luz, no tienen agua y no tienen ni siquiera vías de acceso. Mira, esta semana que pasó en España, Pedro Sánchez le presentó al partido con el que quiere hacer coalición de gobierno, sí, por lo menos el socio de gobierno, algo así como 300 medidas, 370 medidas de gobierno. Eso es lo que tú haces cuando tú quieres que no pase nada, porque ningún gobierno cumple más de 10. Bueno, el gobierno pasado no cumplió una sola de sus medidas. Ni la más tonta, que era lo de los $58. Ni esa funcionó. Entonces, ahí es donde tienen que aprender los gobiernos en el futuro. No hay que prometer 200, 300 medidas. Hay que prometer 5, pero cumplirlas. Y techo de esperanza, que todavía me gustaría saber por qué el Ministerio Público no ha abierto una investigación de oficio, es un ejemplo del fracaso gubernamental. Y eso no lo veíamos desde la... Mira, un proyecto de esta magnitud, fracasando de esta manera, no lo veíamos desde aquel de la Caja del Seguro Social en los años 70. Principios de los 80. De los principios de los 80, que el propio gobierno militar terminó juzgándolo y condenando, porque era escandaloso. Bueno, este tiene los mismos ribetes de escándalo. Entonces, Fernando, primero, un Ministerio Público que aquí hemos dicho que ha salido a decir que los que dejaron sin armas, que pobrecitos, que le quitaron los policías, pero vemos que están saliendo estas denuncias y no se abren investigaciones de oficio, que hay que esperar. Porque Guillermo ahí también juega, es decir, porque lo de Raúl Saimalo ha sido un timo en el sentido que alguien que fue condenado en marzo, que estemos pensando que en 2 de octubre va a ir a una audiencia a ver si pisa una cárcel. Eso dice mucho de la justicia panameña, sobre todo de esta jauría, porque no hay otra forma de llamar a estas fiscales que una jauría que inventaban las detenciones preventivas y las regalaban cual churros en una feria. Hay que ver con otra cosa. Esa gente que estaba haciendo y deteniendo preventivamente, que iba en madrugada con unidades móviles de TVN, de Metcon, con noticias crímenes inventadas en el diario de la prensa, incluso lo de los instrumentos musicales, el escándalo de instrumentos musicales sale de un
Comentario hecho por Álvaro Alvarado en el noticiero de Telemetro. Bueno, esa misma gente tiene a este maleante llamado Raúl Saimalo como si nada en su casa. La peor parte es que hay que averiguar qué pasa ese día que se va a llamar a audiencia. Digo, sí, ¿qué va? Porque cuando tú ves una fecha así tan lejos y que la anuncian con tanta antelación, ya es sospechoso. Además, que la acusación que se le está haciendo no es menor. No, espérate, no estamos no hablando de calumnia e acusación. injuria, estamos Espérate, hablando de una acusación grave. No de una acusación, Guillermo. Estamos hablando de alguien que está condenado a 5 años. Sí, ahí no hay Es nada. decir, y no ha pisado la cárcel. Y tú oíste a la señora Tania Sterling hablando como si fuera la abogada defensora de este caballero. No, la mejor parte es que se está buscando una medida Para que el niño no toque... de trabajo comunitario, porque para colmo tú ves la comunicación del órgano judicial que habla ya de trabajo comunitario, como ya lo da por hecho. Da por hecho un trabajo comunitario. Entonces, ¿hay o no hay justicia selectiva? ¿Hay o no hay que esta señora Kenia Porcel y el resto de su equipo, que no deben estar ahí un minuto más si es que el señor Nito Cortizo pretende manejar este país de una forma normal y decente? Porque no hay otra forma de llamarle a esta gente indecente. Que el señor Mario Chelecu esté por la calle como si nada, después de todo lo denunciado por el viceministro Rogelio Paredes. Que el señor Raúl Saimalo pues esté riéndosenos a todos nosotros sin que los caiga quien caiga, sin que todo este pocotón de cantamañana que hablan que aquí se nos burlan de la justicia, los que hablan de Congolandia. Bueno, ahí está Raúl Saimalo. Raúl Saimalo es el mejor ejemplo que aquí hay una justicia selectiva. Y otra cosa, Fernando, ahora que lo dices, yo creo que el presidente Laurentino Cortizo, que ha llamado inmediatamente, ya esta semana que pasó, llamó a la convocatoria para 3 nuevos magistrados y 6 suplentes. Escuche esto, de los 9 magistrados, este gobierno está llamando porque le toca, a escoger 3 nuevos magistrados y 6 suplentes. ¿Usted se imagina la composición de la Corte Suprema de Justicia el día de hoy, cuando se están viendo cómo se ratifican en la Asamblea 3 principales y 6 suplentes? Ha sido una irresponsabilidad el manejo de la justicia en este país y por eso es que estamos como estamos. Entonces no le pida a la gente que confíe en el famoso juez de paz. Sí. Porque si no puede confiar en la Corte Suprema de Justicia. No puede confiar en los Entonces, ojo con esto, Fernando. Bueno, ahora viene el revolú de siempre de quién escoge y cómo los escogemos. Porque ya yo he escuchado a varias de estas organizaciones de la sociedad civil abrogarse que en la fórmula de escogencia ellos la van a buscar y van a entrevistar. Perdón, la Constitución es clara. Es una prerrogativa del presidente de la República, a quien yo le pido que se ciña estrictamente a la Constitución y escoja a los 3 candidatos a principal y escoja a los 6 a suplente. Los lleve a la Asamblea y ahí defienda su elección. que al final pero tiene no que delegar por ley, en una sociedad civil y que quién la escogió. que son un montón de Gente de intereses. que representan intereses muy claros y lo único que vienen es a exactamente apuntalar sus intereses dentro de la Corte Suprema de Justicia. Otra de las cosas importantes esta semana fue pues la llegada de Catín Vázquez. Yo creo que a nosotros nos hacía falta. Y mira que te lo digo desde la llegada del señor Alberto Alemán Subieta, vino el señor Jorge Luis Quijano, alguien que recordara cómo fue el discurso de Catín Vázquez, que eso costó sangre, eso costó sufrimiento, esa fue la razón de ser del Estado panameño y no solamente la gallina de los huevos de oro del Estado panameño. Yo creo que ese discurso pues debe trascender como un discurso que dice mucho de lo que nos costó pues esa llegada y que nosotros estemos ya con el tercer administrador panameño en una empresa centenaria. Como Y lo más importante, que el nuevo administrador no es cualquier persona. Sí. Una persona que tiene el Estado en su cabeza, el Estado nacional, lo entiende perfectamente bien. El doctor Catín Vázquez no es un improvisado, de hecho es un profesional de talla internacional. Sí. Él estuvo, después que hizo su periplo por la cuestión pública,
estuvo de para representante la General Electric, internacional para General Electric. Estamos hablando de la empresa más importante del mundo. Entonces, estamos hablando de un profesional a carta cabal, de primer nivel, que ya conoce la operación tanto de recursos humanos como de la transición que fue de Estados Unidos a Panamá por su paso como subdirector de la Autoridad del Canal de Panamá. Ahora, como director, tiene la otra ventaja, que va a tener una subdirectora, una segunda, que también que es alguien del conoce, sistema. viene de contar tornillos hasta llevar adelante la construcción de la ampliación del Canal de Panamá. Lo que sí deja mucho que desear, Memo, es decir, volvemos a caer en manos de los dueños de Panamá. Enrique Sánchez, una designación realmente honorable que dice mucho de personas que entienden el Canal de Panamá. Alguien pues que no solamente está consciente de su trabajo dentro del Canal de Panamá por muchos años, sino de alguien que fue presidente de la Asociación de Amigos del Museo Afroantillano, que también dice mucho de los constructores del canal, tercera generación de trabajadores del canal. Y salimos del rechazo de Manuel González Revilla para caer en las manos de Nicolás González Revilla. Es decir, ¿hasta cuándo? Yo creo que lamentablemente se ha hecho, y no voy a menospreciar las capacidades académicas y no hay que menospreciar, claro que no. de Nicolás González Revilla, que las tiene, pero ojo con esto, porque cuando se dice, bueno, ¿cuál es el problema de la Caja de Seguro Social? Y muchos dicen que puede ser su junta directiva. También yo he escuchado a algunas personas que han dicho, la junta directiva de la Caja de Seguros de la Autoridad del Canal no representa a los panameños, pero ojo con esto, que todos los gobiernos han tratado de dejar su impronta personal y eso conlleva, lamentablemente, hacer representar los intereses de quienes estuvieron respaldando sus respectivas campañas. Ahora, ¿es bueno o es malo? La pregunta es si ha funcionado. Yo creo que hasta el día de hoy, salvo un par de excepciones, la cosa ha funcionado. El problema aquí es que cuando a mí me dicen, bueno, pero no representa los intereses de los panameños, también veamos si la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, que supuestamente sí representa a la sociedad panameña, ha funcionado como tal. Entonces, ojo porque eso puede ser parte de algo que tenemos que revisar. Nosotros debemos permitir que los que lleguen a la Junta Directiva de la Autoridad del Canal sean personas que representan intereses económicos específicos dependiendo de quién gane las elecciones o buscar algún tipo de esquema de meritocracia que permita llegar allá. Pero es que ahí es donde entramos en algún debate, Memo. Por ejemplo, tú apiar a una persona como el profesor Luis Navas, alguien que su vida ha ido en torno a la zona del canal, a la historia del Canal de Panamá. Es decir, uno no puede pensar en eso nada más como una empresa que genera dividendos. ¿Por qué? Porque la conviertes en una empresa sin alma y sin pasado, como toda la mayor parte de la gente de la Junta Directiva que ha llegado ahí. Tú tienes que también alguien que tenga memoria histórica, que eso tiene un compromiso con el país, eso tiene un compromiso pues histórico, social, económico, y esa es la razón de ser por la cual somos nación. ¿Sabes qué? A mí me sorprendió esta designación? Y te repito, no porque le falte competencias académicas a uno de los designados, sino porque Luis Navas Pájaro va en la línea de esa designación que se hizo del ministro del Canal, el doctor Aristides Royo. Cualquier foto que usted vea de la firma del tratado, usted va a ver parado detrás de los que firman al doctor Aristides Royo. Y no estaba parado ahí porque le dijeron párate ahí, porque fue uno de los artífices de que ese documento se firmara. Entonces, al final del camino, son personas que vivieron la historia, la entienden, la conocen y están dispuestos a respetarla y llevarla adelante. Y ese debe ser el concepto que se busca. Lamentablemente no se está buscando ese concepto, se está buscando, y esto es para todos los gobiernos, amigos, patrocinadores o personas dentro de una sociedad que representen intereses. Vamos a ver si esto, por ahora, gracias a Dios, no ha tenido graves consecuencias. Pero el día que tenga graves consecuencias, espero que no sea muy tarde. Espero que no sea muy tarde. Y bueno, no es la idea de convertir el Canal de Panamá en PDVSA ni en Pemex. Claro. Ojo. Claro, pero tampoco ahora vamos a poner a Suntrack a dirigirla. Vamos a poner eso, que nada más sea
gente que no yo tiene creo que hay que darle la los pies sobre la oportunidad. tierra. Yo creo que hay que darle la oportunidad a los dos y ver qué pasa. Porque también hay un tema generacional, Fernando, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona. Pero yo creo que don Luis Navas Pájaro, pues, podía haber hecho una excelente... Y ojalá se le tenga en cuenta para una siguiente designación. Ok, vamos a información comercial. Cuando regresemos, hablemos de seguridad. Ya un diputado del PRD ha dicho, el señor Mirones, si no puede con la carga, renuncia. ¿Qué está pasando en la Asamblea? Pareciera que tenemos un gobierno paralelo. Vamos a hablar de la seguridad y también de nuestra carga eléctrica, que tenemos una compañía que no nos brinda ni un buen servicio ni al mejor precio. Todo eso después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy el ingeniero Blandón no nos pudo acompañar, pero está Guillermo Ruiz con nosotros. Tema la luz. Una luz deficiente, una luz cara, porque esta semana hubo una especie de congreso sobre energías alternativas, pero aquí a nosotros nos importan las energías alternativas, y hace 20 años nos dijeron que con la privatización del IRRE llegaba la panacea en cuestión eléctrica. 10 años después nos dijeron, vamos a abrir la matriz energética, ha venido energía eólica, ha venido energía solar, yo creo que no hay río que no tenga una hidroeléctrica montada, y la factura de luz es más alta, con un servicio más malo. Mira, Fernando, por cuestiones profesionales, gracias a Dios he podido conocer casi toda la infraestructura eléctrica del país, y yo te puedo asegurar que las privatizaciones han sido exitosas como privatizaciones, con el objetivo de modernizar y darle mantenimiento. Nosotros estamos años luz de que nos pase una situación como la de Venezuela, en la que la falta de mantenimiento hace que a cada rato se vaya la luz en todo el país. Aquí, cuando se da uno de estos eventos, como le gusta llamar a esta gente, normalmente tiene que ver con alguna chambonada propia de cuando se trata de contratar a personal cada vez menos capacitado. Y eso se está dando sobre todo en ETESA, donde lamentablemente tengo que decir otra vez, el gobierno anterior se despidió a una buena cantidad de profesionales con cantidad. Un inútil como Iván Marría, que no hizo absolutamente nada, y trae un prepotente como el señor Ferrari, que lo único que hizo fue terminar de... Ojalá solamente fuera la dirección, dentro de los cargos intermedios, que son donde está el trabajo. O el señor de ASEP, que estaba protegiendo los intereses de los González Revilla, de Cable Onda y de todos los demás. El gran fracaso de la privatización en Panamá en el sector eléctrico es el ente regulador. Porque el problema está en que tiene que trabajar para los ciudadanos. No puede ser que uno reciba una factura de luz hoy de un balboa y mañana sea de un balboa 50 y pasado sea de 5 balboas. Y no haya ninguna explicación. Solamente que subió la luz porque el generador subió los costos. Eso no se entiende para nadie. Aquí tiene que haber una clara regularización y de una vez por todas tiene que haber fiscalización del regulador. Porque lo peor de todo es que los directivos del ente regulador, en este caso ASEP, terminan trabajando para los regulados. Es una puerta giratoria, que esa gente sale del Estado para trabajar o viene de las empresas para trabajar en el Estado. Entonces no puede ser, porque somos los panameños los que estamos pagando el pato de esta situación. Entonces, de una vez por todas, alguien tiene que hacer algo. Yo le digo al presidente de la República que cualquier plan de desarrollo muere si aquí en Panamá los costos de electricidad son tan altos que hacen prohibitivo el país, pero es que, Memo, para lo que sea, turismo, industrias. Memo, aquí todo termina muriendo cuando el ciudadano de a pie siente que no se le brinda seguridad, que no tiene una energía estable y barata, que no tiene salud, no tiene educación y no tiene agua. Yo no conozco a nadie. ¿Para qué más sirve el Estado si no es para brindarte estos 5 elementos? Y si no sirve para eso, ¿para qué sirve el Estado? Yo no conozco a nadie, perdón, al revés. Todavía no conozco personas que no me haya dicho que un electrodoméstico no se le dañó en su casa por culpa de la fluctuación eléctrica, incluyéndome a mí. Ahora tengo que buscar a alguien que me repare la refrigeradora porque una fluctuación
se fue. Y nos ha pasado a casi todos en este país, por lo menos una vez. Y eso explica también por qué cada vez que llueve por primera vez, después del verano, usted ve cientos de refrigeradoras, de estufas, de electrodomésticos que van. Sí, es verdad, es una cochinada. Pero en Panamá, electrodomésticos que deben durar 10, 15, 20 años, duran 6 meses, 7 meses, porque las fluctuaciones en el servicio eléctrico son dañinas para nuestra inversión. Memo, a la larga, y ustedes, amigos televidentes, háganse la pregunta. Eso que nosotros estamos explicando con la energía eléctrica no es lo mismo que pasa en educación, que usted tiene que ver a dónde lleva a su hijo para que reciba una educación privada, así sea mínima. No es lo mismo que pasa en salud cuando usted contrata un seguro privado, así sea que le cueste $5 al mes, pero por lo menos para salir huyendo tanto de la seguridad social como del Hospital Santo Tomás. Usted vive en un país seguro, usted recibe agua constante. Es más, su servicio de cable y de internet es lo que usted contrató. Esa es la indefensión que tenemos todos nosotros. Entonces tú ves que es contraproducente o la contraparte que tú recibes un Estado con 225,000 empleados públicos. Una asamblea discutiendo el día del tamarindo, el día del bollo preñado, el día de la pepita de Marañón, y un Estado pensando en lo macro, pensando en la gran economía, pensando en los grandes negocios, y a la larga las respuestas de todo están en el hombre de a pie. Nosotros tenemos realmente una vida digna. Esas personas que se mueren, pues que viven 30 años mamándose 5 horas de tranque desde el oeste o desde el norte o desde el este, llegando a sus lugares de trabajo, pues durmiendo 4 o 5 horas todas las noches. Eso es una vida digna. Una vida donde cada vez que uno va al supermercado encuentra la comida más cara, a pesar de que uno oye y a los productores no creo que es como la saliva escuchar a los presidentes diciendo que tienen subsidios para todo el sector agropecuario, y tú ves agricultores quebrados y gente en las ciudades pagando comida cara. Eso es realmente la labor del Estado. Yo veo planes de gobiernos muy faraónicos, cuando los reales problemas de la población son básicos, son de servicios básicos. Uno de los principales problemas de los que la gente se queja es de las invasiones. ¿Por qué las invasiones son malas? Precisamente porque entonces el Estado tiene que buscar recursos donde no tiene para proveer servicios básicos, asentamientos humanos. Por eso no se debe permitir las invasiones, nada más que por eso. Pero dicho esto, no puede ser que barriadas enteras completamente nuevas de La Chorrera, de Arraiján, de Panamá Este y de las Cumbres y todo el norte de la ciudad de Panamá no reciban agua a ciertas horas. Santiago, la luz se vaya. Igual, agua dulce es igual. Es decir, Memo, el gran pero problema ojo, que estamos hablando de servicios básicos, no estamos hablando de cosas extraordinarias. Es que nosotros vivimos en un país, y pónganse a pensar ustedes, donde los beneficios son privados, pero todo lo demás es público. Yo hago una barriada en Panamá Oeste, entrego las 500, 600 casas, y allá a Dios que les provea agua, transporte, educación, salud, diversión a esa gente. Mira, Carlos Aguilar es ministro de Cultura y se graduó en un colegio público, en Fermín Nodo. En los próximos años, ustedes van a ver lo difícil que va a ser ver un ministro de un gobierno, graduado de un colegio público. Guillermo. Porque lo que va a terminar pasando es que el sistema ha fracasado tanto. Yo te dije, desde Ricardo del Espriella, desde Jorge Illueca, nosotros no hemos tenido un presidente graduado de una escuela pública. Sí, así es. Hay que buscar a Jorge Illueca y antes a Aristides Royo. Y a Aristides Royo y a Ricardo del Espriella. Es decir, pero de ahí en adelante no se ha tenido, bueno, Manuel Solís Palma, pero llegó y Francisco Panchico Rodríguez, pero vamos a ponerlo así, desde 1990 nosotros no solamente no hemos tenido personas graduadas en escuelas públicas, sino que cada vez hay solamente 1 de 7 o 2 de 8 que son candidatos a la presidencia graduados en escuelas públicas. Y eso cada vez va a disminuir más. ¿Por qué? Porque se terminó privatizando el sistema educativo. Si tú quieres que tus hijos tengan la posibilidad de ser gerentes
de tener un cargo importante o de tener su propia empresa y ser grandes empresarios, aparte, más allá de su iniciativa privada, la única posibilidad es tener una educación completamente privada. Y por eso tú ves gente de la clase media teniendo 2 trabajos o todos en la casa trabajando, y por eso es que entonces los niños cuando están en la casa hacen las bestialidades que hacen. Y Pero tenemos es en que, Panamá el índice de adolescentes embarazadas porque la gente no tiene padres en la casa. El gran paradigma del Estado panameño es que la mejor universidad pública, que es la Universidad Tecnológica, sin lugar a dudas, es una universidad hecha para la clase media. Sí. Es decir, es una universidad con precios subsidiados, pero que por el nivel académico y sus números clausus, solamente están entrando personas graduadas en escuelas privadas. Así de sencillo. Se ha convertido en una universidad pública que absorbe a la El talento población, privado. el talento de las escuelas privadas. Y cada vez, y por supuesto que la complejidad académica también es un filtro para los que vienen de los colegios públicos. Entonces, cuando tú ves esta situación, tú te das cuenta de que privatizaste la salud. Porque aquí, lamentablemente, cuando tú tratas de ir al seguro social... No. Es que la gente olvida que a la larga, cuando tú creas un hospital público y le pones un patronato, tú indirectamente lo estás privatizando. Estás diciendo, yo soy tan inútil de manejar este hospital que se lo voy a dejar a este grupo de notables a ver qué pueden hacer. Y a ver quién le ruegan para ver que si les dan recursos. Y a ver quién le ruegan. Y así está el Santo Tomás, así está el San Miguel Arcángel, así están tratando de que sea el Chicho Fábrega. Incluso están tratando de replicar ese modelo para el resto del país. Y Fernando, tenemos como 15 minutos hablando solo de servicios públicos básicos. No estamos hablando de nada extraordinario, de que hagan una playa, no estamos hablando de que pongamos un satélite, que podríamos hablar de eso, no estamos hablando de ninguna cosa de mejorar la calidad del arroz, no estamos hablando nada de esas cosas, estamos hablando de que un gobierno le tiene que dar a su población servicios básicos. Si yo veo al Estado en esa tarea, nuestros impuestos se están garantizando. Bueno, hablando de impuestos, Guillermo, esta semana, sin lugar a dudas, otro de los temas que marcó la agenda fue esto que dijo el señor Fábrega, que alguien filtró este video de las bolsas de gente tirándose dentro de una fosa común. Él dijo que incluso había oficinas con huesos dentro de las oficinas. Así llegó a decir, lo que dice mucho del alcalde, que yo creo que cada vez está metiendo la pata más seguido. Sabes que desde que comenzó el gobierno noté una desconexión por parte de los posibles funcionarios en la transición. Y casi todos me decían, no, la alcaldía es otra cosa, nosotros no sabemos nada. Y yo no entendía porque al final el alcalde era del mismo partido. Y de hecho, se iban a encontrar a muchos copartidarios en la alcaldía, ya que el alcalde anterior, Blandón, hizo algunas alianzas con PRDs que estaban disconformes con su candidato. Dicho esto, yo pensé, bueno, le va a ser fácil entenderse al alcalde con el gobierno nacional. En este momento tienen casi ningún tipo de contacto. De comunicación de ningún tipo de comunicación. Y eso hace que el alcalde cometa errores. Por ejemplo, el proyecto que tiene que ver con lo de la playa. Pero resulta ser que la playa no está dentro de la jurisdicción de la alcaldía. No. Espérate, entonces, no solamente la playa. La autoridad marítima ahora ha dicho que va a ser una noria como la de Londres, el logo de Londres. Ha dicho que va a ser una especie de Torre Eiffel o de algo así para adornar la bahía. Pero esto sucede precisamente por la falta de comunicación entre el municipio y el gobierno nacional, que pueden perfectamente bien comenzar con la cinta iniciativas. Pareciera un proyecto alcaldicio, pero fue un proyecto nacional. Un proyecto del gobierno del Estado, del gobierno nacional. Y es por eso que a los gobiernos también les cuesta desprenderse de cosas que deberían estar evidentemente en el municipio, como el Parque Omar, por ejemplo, sí, y la propia cinta costera. Es lo que yo digo del complejo de Carlos III. Carlos III fue tal vez un mal rey para España, pero un extraordinario alcalde para Madrid. Un tipo modernizó totalmente la capital española. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros con un gobierno tan centralizado donde todo está aquí. Ojo, que las críticas que le están lloviendo al alcalde vienen de su propia gestión, no vienen de un
de una oposición organizada que tiene un candidato a claro. nivel alcaldicio, No, la estamos oposición hablando es cero. de errores, lo que en tenis se llama errores no forzados. Cuando tú juegas y le das un punto al otro y ese punto le va a dar el juego al otro jugador. Bueno, la alcaldía lamentablemente ha cometido varios errores. Primero, alejarse de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es lo más fácil para llegarle al ciudadano. La alcaldía se debe al ciudadano de a pie. Sí, olvídate del ministro de Obras Públicas, es el alcalde el medio para llegar al ministro de Obras Públicas y que te resuelva el problema de la calle, de la acera, del agua, de la salud. Pero, y es por eso también que en la descentralización, muchas de esas competencias nacionales deben pasar a los municipios. Pero, ojo, porque si vemos que hay en la última reunión de alcaldes, pedían para fiestas de la mamá, del Día de la Madre y del Día de los Niños y no sé qué más, y vemos estos otros errores no forzados en la alcaldía, ahí está el problema. Yo invito a la alcaldía de Panamá que regrese al contacto con los medios de comunicación. No porque nos interese tenerlo en los medios y todo lo demás, nos interesa que se comunique. Porque ¿sabe qué pasa? Que la población sí se comunica con nosotros. Y a nosotros, y aquí en Next Noticias, la mitad del noticiero son comunitarias. Y esos son temas que tiene que ver la alcaldía de Panamá. Entonces, ojo que todo eso se puede arreglar, pero no se puede atrincherar en la alcaldía de Panamá y el gobierno nacional. Bueno, no sí, son dos bandos. Si la alcaldía de Panamá llueve, en la alcaldía de Colón no escampa. Y yo creo que si hay una ciudad que recibió el toque de Juan Carlos Varela y la dejó peor de la que la encontró, es Colón. Una ciudad deprimida, una ciudad con ningún servicio funcionando, ni los de agua, ni los de luz, ni los de recolección de basura, con una alcaldía que lo único que le queda es tirar la pelota hacia el gobierno pasado, donde coincidentalmente el alcalde también era panameñista, pero sin mayores posibilidades hacia adelante. Alguien debe pedir cuentas por ese proyecto Colón-Puerto Libre, ¿era? ¿Se llamaba? No, Zona Libre, una cosa así que iba a convertir. Lo primero que era la reconversión de Colón, que fue iba a ser una zona otro libre, gran timo y la ciudad de Puerto Libre que no quedó en nada. Y Colón, mire, Colón no necesita mucho cambio para poder ahí filmar una guerra en Haití. sí, bueno, lo hicieron en James Y Bond. de hecho lo hicieron en James Bond, que el James Bond pues ni siquiera fue que movieron las cosas. No tuvieron que destrozar casas y nada. Y si van ahora el pueden ambiente hacer, estaba ahí listo si para antes era Haití, ahora pueden hacerlo como si fuera Somalia. Somalia o Siria. Sí. Otra de las noticias de la semana, la llegada de Enrique Lao Cortés, nuevo director de la Caja del Seguro Social, entrará en funciones el próximo 1 de octubre con grandes retos, una población cada vez más envejecida, una población que cada vez vive más y servicios médicos y ruinas de hospitales a lo largo y ancho del país. Yo opino igual que con los dos nuevos miembros de la Junta del Canal de Panamá. Yo creo que queda la oportunidad. He escuchado críticas que se le han hecho al doctor, pero una cosa es ser subdirector y otra cosa es ser director. Y hay que buscar los errores del pasado. El asegurado solo quiere cosas sencillas. Que la atención no sea como si les fuera un favor. No puede ser que nosotros tengamos gente haciendo filas a las 3 de la mañana. Bueno, ya eso, para que les den... eso el doctor García Ballarini, vamos a decir, que lo logró superar con las llamadas. Ha mejorado un poco, pues, pero que te den, ok. También hay una cosa, Guillermo, que no olvidemos que a estas alturas del juego el complejo hospitalero metropolitano no debía existir. Tenía que tener 4 años de no existir. Porque la idea de tener la ciudad de la salud hospitalaria ya debía pues ser un proyecto en marcha. Pues yo creo que la administración Girón fue un desastre, que pues todos estos cambios lo único que provocó fue dilatar algo que era justo y necesario, así como la hospital en Penonomé, así como el hospital pues en San Juan de Dios en Colón y hospitales a lo largo y ancho del país que ahora resulta que nos están costando el doble de lo que costaban si se hubieran inaugurado en el 2015. Pero es que la Seguridad Social de Panamá debe garantizar pocas cosas, tampoco es que se están pidiendo muchas. Una, que haya medicinas. Sencillo, que haya medicinas. Fíjense, lo digo como es, sencillo. Y dos, no puede ser que cuando la gente finalmente logra una cita, le dan cita para dentro de un año, 6 meses, porque hay mora. Eso hay que trabajarlo y hay métodos interesantes, modernos,
que no tienen que pasar por grandes licitaciones, porque Claro. nosotros hemos visto aquí verdaderas invenciones cuando llegan los directores. Los directores tienen que dejar, primero tienen que dejar trabajar el Bueno, sistema. primero tienen que determinar lo que encontraron. Y hacer una rendición de qué es lo que cuenta, porque ese es un problema que tiene Panamá, que los funcionarios llegan y no dicen qué encontraron, y cuando les comienza a ir mal, entonces dicen, le no, echan es la que culpa lo a que usted. pasa es que el anterior, pero ya llevas un año ahí, y cuando te votan, entra y di, mira, esta es la situación real. Y lo que va a pasar aquí es que la cita no te la van a poder dar, no hay esto. Y la solución es esto, y va a tardar tanto. Si eso se explica así, los panameños entienden. Claro. Porque uno sabe que esto Bueno, porque no hay soluciones mágicas. al final la gente ha estado sufriendo un sistema precario, un sistema con esas taras, ¿durante cuánto tiempo? 30, 40 años. Es que no puede ser, Fernando, que todavía haya que traer en helicóptero y en ambulancia desde Chiriquí a alguien a Panamá para hacer una operación. Bueno. Tiene que haber servicios para... Bueno, tiene que ser una cosa muy mayor para que tenga que venir hasta Panamá. Ya en el año 2019, Panamá debe tener en cada provincia un centro médico con servicios de primer nivel. No puede Pero ser. lo que no puede ser es que nosotros tengamos, así como en vivienda, ese montón de ruinas urbi et orbi, pues a lo largo y ancho del país. Es decir, por irresponsabilidad, por negligencia, por pura incapacidad. Yo le puse un escrito, Las ruinas de Panamá la Nueva, Las ruinas y a de la Panamá gente de la la Nueva. presidencia de entonces no le gustó. Pero bueno, ahí el tiempo me dio la razón, y en realidad son las ruinas de Panamá la Nueva. Desde Chiriquí hasta Darién, el país está lleno de construcciones inacabadas que durante 5 años se dejaron ahí solamente porque se habían hecho en el quinquenio anterior. Esa fue la única No, razón. y que pensaron ellos algunas- inaugurar en su quinquenio, y obviamente la incapacidad fue mayor que el trabajo. Amén de gente como los techos de Esperanza, que es, y los 0100 y los otros proyectos que eran un Y desastre. muchos de esos total. proyectos, Fernando, tenían ayuda de embajadas locales y de gobierno, de embajadas extranjeras, que ahora mismo no tienen ganas de aportar en nada, porque para ellos el gobierno es el gobierno, independientemente de cómo se llama. Y si el gobierno de Panamá se demuestra incapaz de poder absorber ayudas internacionales y ponerlas al servicio de sus ciudadanos, entonces ¿para qué lo va a hacer? Mejor Bueno, se lo lleva a otro país. Guillermo, una semana que viene, ¿dónde va a haber, pues, quiénes serán los reemplazos de Popi Varela y de Baby Valderrama en la directiva del Partido Panameñista? Un grupo que está también haciendo o proponiendo cambios en el Partido Cambio Democrático y de renovación de toda su junta directiva. ¿Qué debe pasar, pues, en esta semana que viene? Ya las asociaciones público-privadas van a ser ley de la República, sin lugar a dudas. Ya también están ratificados la mayor parte de los funcionarios en las empresas importantes del Estado. Eso es el panorama que nos encontramos en esta semana que inicia mañana, y que seguro ustedes, pues, a partir de mañana a las 5:45 de la mañana van a tener más información. Guillermo Ruiz me acompañó esta mañana, el ingeniero José Blandón no pudo estar con nosotros, así que a todos que pasen un feliz domingo, y mañana 5:45 de la mañana los espero aquí en Next Noticias. Seguimos en Entre Líneas. Un tema de esta semana ha sido la inseguridad. El diputado Jairo Salazar Balota de Colón le ha dicho al ministro de Seguridad: si usted no puede con la carga, renuncie. Pues 49 muertos en la ciudad de Colón y seguimos contando. Pues una ciudad donde parece que, a pesar de esa operación en la 15 piso el jueves, de esa operación de la policía dentro de San Miguel, nosotros, pues, parece que vamos para atrás. Yo entrevistaba en la radio esta semana al doctor José Raúl Molino, exministro de Seguridad, que es uno de los responsables de la operación que se hizo para expulsar a la FARC
del territorio del Darién con bastante éxito. Y él tiene una teoría sobre lo que está pasando que yo la compro muy bien. Y él hablaba de la posibilidad de que la delincuencia esté en este momento pulseando a las nuevas autoridades para ver hasta dónde llegan. Yo creo también, Memo, y es algo que nosotros no debemos perder de vista, que nosotros tuvimos un recreo en la policía durante 5 años. Bueno, No olvidemos que el desastre del señor Pinzón, cuyo cuerpo dibuja lo que era la policía en esos 5 años. Después vino el señor Vegapino, la influencia de Picuiro, el señor Rolando López, de Tión, del señor Juan Carlos Varela, que en su mente él creía que era policía, y una policía desmotivada, con ascensos a la ligera, gente que trajeron de jubilación y les dieron rango y lo siguieron alimentando. Yo creo que todo eso influye en un cuerpo desmotivado, pues un cuerpo totalmente desanimado, que es lo que ha provocado el desastre que son el ahora. espíritu de la policía hoy está reflejado en las quejas que dio aquel, creo que era teniente o mayor, en la policía de Colón, cuando se atrincheró y comenzó Señor a disparar. Cochés. Y él estaba haciendo acusaciones claras. Después se pidió que no se siguiera escuchando. Creo que no se le debió haber dado la oportunidad. Y él hacía acusaciones importantes de la forma como trataban a los policías. Excesos en los turnos, se doblaban, maltrato a los policías, con lo que decía Fernando. Yo he conversado con comisionados resentidos completamente por la forma en que personas ajenas a la institución terminaban con rango incluso superiores. Y muchos de ellos han sido jubilados. Y eso lo ha denunciado el propio ministro. Vemos, nosotros teníamos oficiales y comisionados que no tenían a nadie a su mando. ¿Sí? Y ganando. Es decir, esperando que el tiempo pasara para jubilarse con 8.000. Y la cantidad de $10,000 comisionados y subcomisionados que estaban en migración, en el aduana, en el tribunal tribunal electoral, electoral, en el tribunal no sé qué. Sí. Y un montón de entidades que uno se preguntaba, ¿para qué? Entonces, claro, cuando vienen las fiscalías estas y dicen, no, pero ¿por qué nos quitan a los capitanes y a los mayores? Porque eso no hacían absolutamente nada. Que Es decir, hacían tenían ahí. un poco de zángano. Además, Fernando, súmale a todo el montón de agregados, bueno, le llaman policiales, pero en realidad en la jerga diplomática son agregados militares en cada una de las embajadas que tiene Panamá. Yo conocí a varios que se presentan con rangos Y militares. súmale encima a un sargento haciendo de agregado militar en el puesto más importante Con puesto de toda comisionado. la jerarquía militar panameña, que es la Junta Interamericana de Defensa. Es decir, Compuesto. el desastroso manejo del señor Pinzón, del señor Varela, del señor, bueno, es que yo no sé si al final Jonathan del Rosario, Alexis Betancourt o el señor Franceschi estuvieron haciendo algo más que haciendo el payaso como lo que Ahora, nosotros sentimos en la calle. Tanto así que yo creo que como parte risible de todo lo que fue la seguridad en el gobierno de Varela, el señor Alexis Pinzón ahora está como encargado del cuartelito que hay en calle Uruguay de la policía. ¿Dónde metes tanto comisionado y subcomisionado? Que ese es el problema. Mira, cuando Rolando Pinzón, cuando el actual ministro de Seguridad, Rolando Mirones, fue ministro, fue director de la policía, habían 12 comisionados, 12, ese era el directorio de la policía, y los demás eran subcomisionados. De allá se pasó de 12 comisionados a casi 200. Y eso no es solamente de rango. A todos ellos se les da un vehículo, se les da asignaciones y además se les da un gran salario. Y se jubilan con ese salario según la ley. Con 52 años. Usted que me está escuchando no se jubila con ese salario. No. Eso con es lo peor. 52 años. Con Es decir, 52. Un tipo que lo último que estaba haciendo era sentado en un escritorio Si inventándole vive- la vida ajena, si o vive- espiándole la vida ajena. Fernando, si vive 82 años uno de estos comisionados Va a pasar más tiempo 30 jubilado años. que trabajando. y ganando $10,000 como jubilado. Sí. Entonces, el abuso que hay ahí, ojo, hay gente que sí lo merece, pero ¿cómo llegó tantos comisionados? Hay denuncias que no las estamos haciendo nosotros, que las hizo el propio ministro de Seguridad. Ahora, él dice que esas investigaciones y esas denuncias van a tardar algún tiempo. Lo que yo, Bueno, yo quiero es lo que yo no volver- entiendo, porque a estas alturas del juego,
si nos retrotraemos a 5 años atrás, el gobierno de Varela ya estaba inventando denuncias y estaba moviéndose. Esta gente supuestamente ha encontrado irregularidades serias, como la que encontraron en el Mibiot, y el señor Echeleco y el señor Jorge González están riéndose de todos nosotros todos los días. Han encontrado irregularidades en Pandeportes, han encontrado irregularidades en el Mides, han encontrado irregularidades en el Meduca, porque todavía los 40 millones de dólares que dicen que le cobraron a las empresas por Blue Apple, el señor Varela no ha dicho en qué se lo gastó. Pero ahí está la señora procuradora inventando de que ella tiene un caso armado dentro de la imaginación prolífica que tiene esta señora y sus fiscales diciendo de que van a investigar algo. Tienes un montón de gente, tienes un montón de irregularidades. La asamblea nada más es realmente una zona, pues, de una dimensión desconocida, y la procuradora como muerta guarda silencio igual que toda su fiscalía. Ahora, es que esa es parte también del problema. Tú hablas con Y el los problema policías. está en 5 años atrás, cuando nosotros tuvimos tal vez uno de los gobiernos más corruptos entre el 2014 y el 2019. Tú hablas con los policías, sobre todo de teniente para abajo, y te dicen, mira, el problema que nosotros tenemos es que capturamos a uno de estos tipos, y por más que haya matado y herido, cuando llega a la justicia, la cosa está tan podrida que la mayor parte de las veces ellos mismos se ríen y dicen, no, si yo voy a salir en 2 o 3 días, no te preocupes. Entonces, son policías que están desmotivados y que cuando hacen su trabajo terminan teniendo estas cosas. Ahora, Fernando, yo te quería recordar lo que pasó en 1990. Desarticulada las fuerzas de defensa, que recordemos que las fuerzas de defensa terminó convirtiéndose en el cartel de los carteles, Sí. en una estructura delincuencial narcotraficante. Bueno, no solamente narco en la parte de arriba, pero abajo estaba totalmente Destruida podrida. completamente, donde capitanes mandaban a tenientes coroneles y sargentos le daban instrucciones a mayores. Así es que ha quedado ahora mismo la policía, así mismo. Y no solo eso, recordemos también lo que pasó en el año 90, 91, 92, incluso 93. En este país se comenzaron a dar secuestros, robos a bancos a mano armada en plena luz del día. Pero digo, ahí Cualquier entra, Memo, porque nosotros no podemos olvidar que aquí también tendrá una demonización de la policía, donde pretendíamos que fueran una policía de pito y tolete con una delincuencia que tiene armada. Es que ahí viene lo que allá es donde iba. Los dientes. Fernando, allá es donde iba. Cuando tú a muchos de los que estaban liderando estos carteles delincuenciales, que parecía que en el país no había ningún problema, los mueves y te vas al extremo, como sucedió en esos años, que prácticamente le dieron un tolete e incluso llegaron a tener estos pantalones short de scout. ¿Lo recuerdas? El tráfico. Bueno, hasta allá llegaron. Fueron humillados, lamentablemente. Y esto se dio durante estos años. Puede estar sucediendo que el gobierno actual haya entrado a remover muchas de estas podredumbres y estamos teniendo el mismo efecto de los años 90, porque no tiene ninguna otra explicación que en los últimos 2 meses se haya disparado de tal manera una ola delincuencial, pero de la magnitud de llegar a hacerlo de día. En muchos lugares, a mí me contaban muchos policías y algunos comisionados, que lo más seguro en el país era las horas de la mañana, porque esa es la hora en la que los delincuentes dormían. Ya es ni eso está pasando. Y que en Colón se dé un toque de queda es un fracaso, porque están matando a la gente de día. Entonces, ¿para qué van a hacer toque de queda? Lo que hay que parar es el tráfico de armas que hay aquí y buscar quién es el que trafica esas armas. ¿Cómo le llegan las armas a los delincuentes en este país? Porque ahora mismo está el debate de saber, ¿se abre o se levanta ese veto a la importación de armas? Según el director de la policía, eso lo único que hace es convertir esto en un OK corral. Según el ministro Mirones, no. Esto va a convertir a las personas en protectores de su propia vida. Sí, pero tiene que cambiar la ley, porque si alguien entra y yo le meto un tiro porque me estoy defendiendo, no me pueden llevar a mí, a mi familia durante varios días a investigar. Pero también, ojo, porque aquí, no, es que él entró y por eso le metí el tiro. O sea, eso es muy complicado. Y está probado que no necesariamente el país más armado es el más seguro. Entonces, mucho cuidado, porque hay que entender bien la sociedad panameña. Entonces, yo creo que el problema es que se ha descompuesto socialmente el país. Hay que entender que las elecciones no han resultado la pomada que va a resolver los problemas. Esto es un problema complejo y hay que buscar una solución compleja que va a tomar tiempo, pero hay que decírselo a la población.
Y ese es Es donde que está fracasando el gobierno. dentro de no ese le tema- ha hecho un diagnóstico correcto de la situación. Dentro de ese tema de seguridad, Guillermo, no olvidemos que está también el pistoletazo de salida para que las FARC vuelvan a la guerrilla. Es decir, y eso, pues, que se caliente Colombia, ese calor llegará a Panamá. Y eso va a implicar más presupuesto para el Senafrón, el Senafrón más y el presupuesto Senan. para el Senan y menos presupuesto para otras áreas del Estado. Así es. Indudablemente. Bueno, voy a información comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar del desastroso sistema de la luz en Panamá. Nosotros estamos a expensas de una compañía eléctrica deficiente, de una ASEP que no nos está protegiendo, con apagones frecuentes. Ya en Azuero la gente perdió la paciencia, ya en el área oeste la gente está harta de lo que es este sistema, en el cual cuando nos prometieron con la privatización del IRRI que la factura iba a bajar, no sé qué chiste, o a quién le estaban echando ese chiste, y donde parece que todos los derechos están en los generadores de luz y no en los consumidores. Todo eso después del cambio.